Bienvenidos a un nuevo stream. Que ya, como saben, pasamos el mejor Metal Gear a mi punto de vista, Metal Gear Solid 3. Y ahora vamos por el siguiente, Metal Gear Peace Walker. Ese Metal Gear es un Metal Gear de PSP, de la consola portátil de Sony. Vamos a sacarle el jugo, aunque vamos a ir simplemente al grano, la historia. Si toca hacer misiones secundarias las voy a hacer, pero las necesarias nomás para continuar la historia. Vale, ya con eso ya activo el chat. Voy a ver, comprobar si funciona en mi stream en el celular. A ver. Debería estar funcionando, ¿no? Sí, estamos en el video. Perfecto. Vale, gente, como este video, yo siempre voy a compartir mi stream en mis redes sociales, como siempre lo hago. Así que tengan mi paciencia. Facebook, voy a publicar en Twitter. Ya saben cómo va esta cosa, vamos por orden. En Twitter ya lo publicamos. Y ahora en mi Discord también lo voy a publicar. Ténganme paciencia, gente. Muy bien. Esto ya estaría listo ya para poder continuar esto. Voy a fijar el mensaje. Veamos qué tal. Al parecer nadie se ha unido. Igual me parece raro. Creo que sí. Voy a ver si el chat se ve. Se ve el chat. Se me escucha bien y tal. A ver. Vale, por lo menos el chat se ve. Pero no sé si me escucho bien, así que espero que la gente llegue. Vamos a ir iniciando. Como ya sabemos, Metal Gear Solid 3 pasó en los años 64. Pasaron varios años y llegamos a Metal Gear Peace Walker, que es la continuación canónica y directa de Metal Gear 3, porque recordemos, dije antes, Portable Ops fue un juego semi-canon, que la mayoría de las cosas no son canon en ese juego, pero hay otras cosas que sí. Sale Frank Jagger, o sea, Ray Fox en ese juego, pero
yo les recomiendo que ustedes investiguen por ustedes mismos sobre Portable Ops. No pienso jugarlo porque me propuse jugar los Metal Gear Canons y como este es un semi-canon, el Portable Ops, no quise traerlo. Además que el emulador de la PSP no me funciona muy bien con este mando, al menos que cuando cambie de mando algún día pues tal vez lo meta el canal y lo jugamos algún día, que va a ser un poquito pesado, pero algún día lo podemos jugar, pero por ahora me enfoco en el canon. Más adelante veré si jugamos juegos que no son canon, como no sé, los Metal Gear Acid, son de cartas, sí es Metal Gear con cartas, o sea, muy extraña la combinación, pero sí existe. O los juegos de Game Boy Color. En fin, se escucha bien, perfecto. Bienvenido Virgil, gracias por pasarte. Y aquí estamos, en la secuela de Metal Gear Solid 3. Seguimos con las aventuras de Big Boss. Ya no es tan joven Big Boss, es un hombre maduro ya. Debe tener como sus 30 y algo años más o menos. Y pues nos trasladamos a la década de los 70. Big Boss ha empezado su ejército sin fronteras en un lugar remoto de Colombia, Sudamérica, donde recibe la visita de un par de enviados de Costa Rica. Muy bien. Ahí lo que vamos a ver es Big Boss empezando su ejército, su sueño por hacer Outer Heaven. Pero eso lo descubrió más adelante. Como ya saben, Big Boss se convierte en el villano de la saga. ¿Se acuerdan? Los primeros juegos era Big Boss nuestro maestro y a la vez el villano. ¿Pero por qué? Porque pasamos esa transacción, esa transición, mejor dicho. Ahí lo vamos a averiguar acá. Vamos a ver muchas cosas, revelaciones y etc. Vale, sin más preámbulos, empecemos. Espero que cargue el emulador. Perdónenme si la pantalla no la muestra en algún principio porque el emulador tarda en cargarlo. Pero así funciona, gente, así funciona. Deberíamos esperar que cargue un poquito. ¿Qué dice? Para eso vamos Fede Lobo con lo de Portable Ops. Sí, si quieren. Aunque pueden ver otros videos, yo les recomiendo ver otros videos también para que se orienten un poquito más. Yo viendo el directo mientras juego Destiny 2. Ok, vale, ahora sí se ve el juego. Perfecto. Perdón por no hacer directo un poquito más temprano. El problema es que yo salí a hacer unos trámites. Llegué, comí, almorcé, pero después me dio sueño y tomé una siesta. Así que lamento mucho no haber hecho directo antes. Pero aquí estamos continuando con esta hermosa saga de videojuegos. Así que démosle. Configurando todo el sistema. Este juego era de PSP, como les dije antes. Pero aquí está mejorado en la versión HD. Blue Points Games hizo un buen trabajo en portear los juegos de la saga. Cuento que estuvo buenísimo. Voy a esperar un poquito para ver si sale la intro del juego, porque no sé si la ponen o no. Si no, pues le damos nomás, esperamos un poquito, vayan los comentarios, ¿qué tal están? A ver. ¿Qué me dicen? Maxi Belmont, bien, gracias por pasarte, hermano. Voy camino a casa, pero pasé para saludarte. Chale, bueno, no te preocupes, pero muchas gracias, aprecio el saludo. Si algún día si quieres pasarte por aquí más rato, pues bienvenido sea. Miller. ¿Se acuerdan de Miller? Así es, McDonald Miller. Aquí canónicamente es la primera vez que vemos a Miller en la cronología. Vamos a conocer un poquito más de McDonald Miller, Master Miller. Aquí interpretó a Floyd Miller una vez, el hijo de Big Boss. Pero
cada minuto. Va a pasar algo, pero en este juego no. Eso lo veremos más adelante en el resto del tiempo, de por qué se separaron ellos dos como antes, porque eran buenos amigos, Master Miller y Vito. Pero lo dejo ahí, no voy a explicar, ¿sabes? Vamos a ver el segundo más adelante. Metal Gear Solid Peace Walker. Vamos. Vamos allá. Necesitaría cargar partida porque yo estaba probando las configuraciones de botones, pero vamos a iniciar una nueva partida. Bueno, vamos a escribir nuestro nombre. Xkai, porque había puesto Kai normal el otro. Y para no tener problemas. Sky. Vale, aquí los botones los voy a dejar por default. Para acostumbrarme, porque siento que no quiero cambiar mucho las cosas, así que voy a dejarlo así. Por default. Vamos a escribir este. Muchas moscas, güey, y hace mucho calor. Corría el año 1964. Lo que hace leer. Uno de los grandes héroes estadounidenses habría desertado de la voz, o sea, de voz. Era de voz, la madre de las fuerzas especiales, soldado y que habría dirigido el estallido de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la cabeza nuclear en miniatura de fabricación americana se había llevado no cancelé. Se lo digo mal estos diálogos. Mejor leanlo ustedes, porque la verdad no pienso leer algo. Es un pequeño resumen de lo que pasó en Metal Gear Solid 3, así que no pienso leer ya, porque ya me di cuenta que no puedo leer rápido. Perdonen, gente. Ahorita recién ando despertando, así que no me culpen. Tras salvar el mundo, Snake fue considerado un gran héroe y otorgaron el título de Big Boss. Sin embargo, después de la ceremonia de premios, Snake se desapareció. Como les dije, a Snake no le gustaba ese título para nada, porque es un título que se lo ganó matando a su maestra, una falsa creada por los americanos. Por eso abandonó su país, ya no es un patriota. Considera que es un país. Y aquí estamos, juego de Hero Queen. Miren esos gráficos, miren. Esto le ocurrió a un PSP. Miren lo demencial que se ve el juego. ¿Cómo es posible que una PSP corriera esta hermosura? Al igual que God of War, Ghost of Sparta, también otro juegazo que también tiene un gráfico parecido a este. Increíble. Es increíble. Soldados sin fronteras. Yo te he dormido bien, bro. Muchas gracias. Movemos ya por éxito del escenario. Está recién comenzando. La pequeña parte que veremos de cómo el boss se va a convertir en alguien grande. ¡Boss! Hey, boss! Wanna go around? Como cosas de Parte. Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your targets. Therefore,
you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now when I give you an order, look in that direction. Look up. Good. Look down. Good. You should be familiar with the up and down controls now. Press the action button if you're ready to move Aquí los on. controles son mejores que Okay. la versión de PSP. Porque Next we'll check está your adaptada a left un and joystick, right. Podemos mover la cámara libremente. Look right. Good. Look left. Good. You should be familiar with the left and right controls now. Press the action button if you're ready to move on. Okay. Okay. You can change the controls anytime in Options. Go with the method that works best for you. Next, I'll explain how to change stances. If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now. At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances. Aquí, en Stand, cambio, crouch, and lying down. te puedes To tumbar change arriba, stances, use the pero crouch button. no te puedes Tap the mover crouch mientras button to estás tumbado change en between tierra. standing and puedes. crouching. Aquí te puedes You mover can hacia move atrás. in either Lo cual me stance. parece más cómodo, Hold the pero crouch button and keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. You cannot move while lying down. Is that clear? Good. Next, we'll work on your movement. Use the left stick to move around. Tilt it a little to walk slowly. Tilt farther to run. Decide which to use based on your situation. Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to discover. Be careful! Good! Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your way, and for getting away when surrounded. You can also use it to jump over small ditches and other obstacles. To roll, tap the crouch button while running. You got that? Tap the crouch button while running! Don't forget it! That's it! Next, I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you. Or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Go! I'm ready, boss. That is incorrect, boss! Sé que es incorrecto, pero me dio risa. Impressive, boss! Next, we're gonna practice using the stun rod. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million volts. Anyone on the receiving end of that is guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go! That is incorrect, boss! What? Porque dice que es incorrecto, ni siquiera dice nada. Fine work, boss! Now, we'll move on to CQC. CQC, or Close Quarters Combat, refers to when engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Fine work, boss! Next, I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands.
What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Kojima siempre sabe superarse en gráfico en consolas tan... Uy, esta consola es como... increíble. That is incorrect, boss. Ah, dale. Agarrarlo así, ya me acuerdo. Impressive, boss. Now we will throw your opponent after restraining them. Ahora podemos interrogar de forma más Throw an enemy to the fácil porque ya no ground. debo Press the apretar direction on the left stick when you have them restrained. Así que agradezco Restrain your opponent and throw them on my command. Go. I'm ready, Ahora es boss. fácil interrogar para mí. Ese es el problema del botón. Tómala. Impressive, boss. Now we will try CQC against multiple enemy opponents. Esta es mi parte favorita. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then, tilt the left stick to throw them. By tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! I'm ready, boss. That is incorrect, boss! Ah. Es incorrecto, pero me gusta. That is incorrect, boss! Fantastic! Again! Go! I'm ready, boss. I'm ready, boss. Tómala. Fine work, boss! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Tómala. ¿Ves que es más fácil hacer ahora? Esto se va a replicar en Metal Gear 5. Pero en Metal Gear 4 vamos a recurrir a la mecánica parecida a Metal Gear 3. Como una mezcla entre Peace Walker y Metal Gear 3 y Metal Gear 4. Fine work, boss! And stop! That's it for today! Thank you, boss! Hay que decir los comentarios. Nunca la que se ve hermoso, más bello que la que Y aquí vemos a Master Miller en su juventud. McDonald Miller, como decía, se llama aquí, que lo hacemos el verdadero nombre, Master Miller. No, pero no es más. Ahí está. What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't fall. Thank you, Big Boss. Call me Snake. Oh, sorry, Vic Boss. ¿Ves? Listen no up. le gusta que le llamen Big For Boss us, en esta there época, is no por lo menos. victory. But in Revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Ah, thank you. Vine a usar lentes, ¿por qué? Pues lo voy a usar más adelante. Todavía no me I quiero feel like a adelantar. new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Las cinemáticas son así en Professor estilo Galvez cómic. comes from Costa Rica's University for Peace.
se la arreglaban para hacer un juego de You PS3. see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The peace En constitution. pocas palabras, estamos en Latam. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? El artista está desesperado. Exacto. The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot. We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology, that you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Básicamente somos Yes. mercenarios ya. As our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But Porque Big Boss tiene una we idea. can offer you this. A forward operating base. Ahí está. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't going to do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No, I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Justo se llama Paz. Paz. Peace. Curioso. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Thank God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. Qué buen español. She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are.
Big Boss. That is why we've come to you. ¿Quieres decir una paz? Pues básicamente lo que te contaron. No, yo no puedo decir muchas cosas, güey. Solamente puedo decir lo que ya se está viendo. No hay que adelantarnos a los hechos. Un ejército sin fronteras, prólogo. Y empezamos, gente. Joder, qué hermoso se ve. Miller here. Do you copy, Snake? I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh your memory. Use the left stick to move. Use the right stick to adjust your view. To change your settings, use the start button to open the menu. There's no one around. Why not try some shooting practice? Select a target and squeeze off a round or two. Press the directional buttons while holding the R2 button to switch weapons. Ready your weapon with the L1 button. Then press the R1 button to fire. Ahora es más shooter, el estilo de disparo. How about a little shooting practice? Try hitting a coconut. Tiene autopuntado también. Como el clásico Metal Gear 3. Pero me gusta el modo shooter, que es más divertido. Lo hace más dinámico. Se carga con el círculo en este caso. Con el cuadrado para cambiar. Vale. Vamos a acceder a las otras opciones con el clásico R2 y L2. Como debe ser. Tenemos indicadores periféricos, sensor, muy bien. El mapa. ¿Qué dice? Pero si solo mostraban el brazo y lo vi casi normal. Pero ahí vamos. Sí, tienen como unos puntitos, más o menos. Select equipment by pressing the square or circle button while holding the L2 button. To check your map, press the start button to open the menu. The M16 is a standard assault rifle, capable of rapid fire. The over-the-shoulder view allows you to aim with a high degree of precision. Body part targeting correction will automatically shift your aim to hit nearby body parts. If you want to change the aim settings, take a look under Options. Hitting an enemy's vital points can bring them down with a single shot. You can also intentionally avoid lethal shots. Say if you just want to slow the target down. Van a hacer una granada por la puerta que está ahí. The Mark 22 tranquilizer gun can put enemies to sleep. The closer to the head you hit, the more effective it is. Tranquilizer rounds are hard to come by. Don't waste them. Vale, tenemos más granadas. Dice, oh fuck, por estos puntos me suena a que hicieron algo ilegal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Jerónimo behind. El asco de San Jerónimo. Es una referencia a Portable Ops, porque como les dije, Portable Ops es semi-canon. Y esto lo comprueba. Y esto lo confirma, es semi-canon, Portable Ops. Pero como es semi-canon no lo voy a jugar. Tiene que ser 100% canon. Con Racing le hago una excepción, porque dicen que no es canon y tal, pero... Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict?
tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. This damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. Stop using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. Saco hueas. First comes Al fin un Nicaragua. videojuego. Recuerda que en Metal Gear Solid 2 Chile Somoza también salía. regime. Salía como al In menos como preparation, país we've mencionado begun cuando te creas instigating la anti-Somoza Dog Stack, o sentiment sea, la placa de and soldado que providing lleva aid to the Raiden. Sandinista Tú le National puedes poner que eres de Liberation Chile. Front. yo puse You're eso, manipulating cuando puse Sandinista Kai. into overthrowing Somoza Así que for no es you. la primera vez que menciona a After the Chile en Metal Gear. revolution, Nicaragua will become a socialist state. Lo que me encanta You de Metal think Gear America's es just que, gonna let that güey, happen? Kojima Certainly not. respeta mucho el After tema all, de the CIA no is solamente already enfocarse, here. oh no, And that's the americano, armed ¿qué? group Americano. inside Costa Rica. Aquí mira, puso Precisely. Colombia y It's puso clear Costa that they've Rica, been güey, no sent in to mames. disrupt our efforts across the border in Nicaragua. No muchos Simply juegos put, entran en the esos army sitios, now ¿no? stationed in Costa Rica is Eso, CIA capital. me encanta cómo lo But dice. it's more Costa complex Rica. than that. The CIA's got something else planned as well. Costa Rica. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa, where Paz was imprisoned. Costa. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked?
I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. Sony. Cassette? Y no se nota Us que, took this during que her está escape. patrocinado por PlayStation. She says her friend happened to record it Lo by cual dudo accident. mucho de que What is puedan that? hacer un port de este juego a PC A portable stereo legalmente cassette por player, la marca Sony. the first of its kind. Ah, I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. Escuchen. What is that? A quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. Ojito, gente. So? So what? Se escuchó un caballo. Now it gets interesting. Ojo. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Go home. Voice print analysis Esa es la voz de- confirms that de this Voz. voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country Ojito, gente. or loyalty to me? Your country or your mentor? Your Va a haber mission muchas or your revelaciones rules? con The Boss. Y aquí Snake quiere averiguar qué mierda está pasando. Porque escuchó la voz de su As mentora. I understand it, she was your commander. Se supone que la Fought by your matamos en side, Metal Gear Solid 3. and that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Ahí se revivió el trauma de Snake. Wow. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Ambos sabemos que eso no es real. Ambos sabemos que Snake no lo dice en serio Ok. por paz. For Obviamente peace, then. Snake lo está haciendo porque quiere saber qué mierda pasa con su mentora. O sea, porque escuchó a su mentora y seamos honestos. Snake, ¿por qué le importaría a la chica? O sea, no tienen relación alguna. O sea, obviamente lo dijo para no caer tan mal, supongo. Pero aquí estamos. There they are. CIA Vamos a ver la marks. CIA. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. Understood. Maintain heightened alert. Nomás por disparar a otro lado ya Not enough activaron room, la huh? alerta, güey. We'll no keep it mames. here at the base. Somebody's here. The indicator in the upper right serves as a compass and shows sound sources. Pay attention to your surroundings. The percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily you'll be spotted. Who's that? Conspicuous movements and loud noises will compromise your camo index. Your fatigues will act as Somebody's camouflage. here. Keep your
left of your life gauge on the left of the screen. To the right of that, you'll see your sight gauge. Descuiden, no me descubrieron. O sea, es un poquito más fácil evitarlos. O sea, es cuestión de alejarse un poquito y parar la cabeza y era. Y ahora que tenemos la visión más shooter, es un poquito más fácil apuntar. Obviamente aún me cuesta porque no estoy acostumbrado a los controles estos. Aún. Looks like you're inside the Ya compound. llegar el momento Security is de... tight. Stay sharp. Lo único que me quejo en Peace Walker es que ya no te puedes apoyar en la pared y moverte como en otros juegos. Ahora te quedas estancado. O sea, eso es lo único malo. I know I saw something. Hostia. You hear that? Gunshots! Se me acabó el sensor. Reshot it! Going to alert status! Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with extra caution. Somebody there! I know I saw something. Huh? Hey! Hey! There's no way you can charge it now. Shake those guys first. I know I saw something. We're under attack! No use, boss. Security's too tight. No use, boss. Security's too tight. Stay out of sight till they've called off the alert. Understood. Eliminate all hostiles. No fue muy bien que digamos. There's no way you can charge it now. Shake those guys first. No use, boss. Security's too tight. Vamos, déjenos entrar. Come in, HQ. This is HQ. Maldita sea. This is patrol. Target lost. Going to alert status. Understood. The enemy should still be nearby. There's no way you can charge it now. Shake those guys first. Ay, yo tengo que esperar que acabe la alarma, weón. Espero que no suba, weón. Estoy muy malo en este juego, weón. Soy una caja. Ya no funciona porque aún no tengo la caja. Cuando tenga la caja voy a decirlo. Ah, por cierto, sí, algunas cinemáticas de Metal Gear en este juego tiene Quick Time Events, así que hay que apretar por todo esto. We acquired the whereabouts of target 500. Acknowledged. Spears are loaded. The barge is cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Freeze! The cargo. Where's it headed? What is it? Air suit. In the mountains. What's up there?
Ojito. This is Snake. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio phase. Let's switch frequencies from time to time, just to make sure we're not detected. I found a map of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Nice going, boss. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Holy Mother of God. Como siempre saben, Metal Gear siempre trató de esquivarlas. Eso trataba siempre la saga. Obviamente una amenaza tan más grande, pero bueno. Una C porque obviamente nos descubrieron, güey, así que obviamente no iba a tener una buena categoría. No importa, darle la primera, es la primera misión, no es como que importa mucho. Y además, yo no soy un experto. It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSLN Commandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opinol will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is gonna scrap it... Latin America is too close to spawning another Cuba or two already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs. Working as fast as we can, boss. Lo que me da pena es que como ya sabemos que Kaz muere en Metal Gear Solid 1 porque Rick lo mató y se hizo pasar por él. Da pena lo que le pasa a Kaz. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. Y aquí tenemos nuestra primera base madre, la Mother Base. Mother Base puede apoyar tu misión de diferentes maneras de desarrollar las armas y reunir información. Aquí la Mother Base, bueno, en Metal Gear 5 la puedes explorar, aquí no la puedes explorar, pero me encanta. La forma como gestionas tus soldados, creas tu base más grande, o sea, hay un montón de cosas por hacer. Pero yo en este caso, lo que tengo pensado para pasarme esto es simplemente ir al grano, ir a las misiones principales. Si tengo que hacer misiones secundarias para avanzar, las haré, pero voy al grano. El problema de este juego es que tiene un final
secreto que se desbloquea pasándote, creo que todas las misiones secundarias, o no me acuerdo, creo que tenías que armar un Metal Gear. Me estoy adelantando, pero igual tengo que decir. Una vez que armes ese Metal Gear, pues se desbloquea una pelea secreta y la cinemática secreta, que es el final verdadero. Yo no pienso hacerlo, honestamente, porque la verdad es mucha paja. No quiero perder tanto tiempo y además quiero borrar los juegos estos porque me consume mucho espacio en mi PC para jugar otros juegos más adelante. Para descansar un poquito de Metal Gear, ¿no? Me parece como broche de oro terminar en Peace Walker. Ya después retomaremos la saga Metal Gear Solid 4. Y después de Solid 4, pues jugamos Metal Gear 5 y así. Es que estoy jugando en orden de salida. Así que pues lo que pienso hacer es pasarme la historia y pasarme el final base. Y ya el final verdadero lo vemos en un video en YouTube, en vivo obviamente. No lo voy a dejar que ustedes lo vean porque no sé. Prefiero que lo veamos juntos. Y yo les explico de qué va todo. Pero ese es el plan. Lamento si decepcionan algunos puristas que dicen, no, tienes que pasarte el juego al 100%. Sí, yo lo haría, pero el problema es que el tiempo que necesito es mucho y no quiero desperdiciar mucho tiempo de mi vida. Porque al fin y al cabo todos tenemos cosas que hacer. Así que yo voy a hacer lo más rápido posible en hacer estas cosas. Vamos a investigar la Marketplace. ¿Ok? Que dice tutorial de cómo desarrollar objetos. No, yo ya sé cómo hacerlo. Objetos, raciones. Ah, la caja de cartón, vale. Si la teníamos. El personal. Vale, aquí podemos gestionar el personal de la base madre. Pueden ver, tenemos muchos soldados ya. A ver, ¿qué hacemos con Miller? Pues a Miller podríamos dejarlo, a ver, ¿qué dice? Podríamos dejarlo en la sala de ID mientras, para tener más desarrollo de armas. ¿Ven? Así desarrollamos armas. Esto también va a ID. Esto también se va a ID. Esto también a ID. La mayoría se van a ID por mientras. ¿Ven? Tenemos más armas para fabricar. Este se va para combate, sí o sí. Combate. Es cuestión de ver las estadísticas, no tiene mucha ciencia y eso lo hace divertido porque para gente que no se complique tanto la cabeza. Esto se vería comida, pero no... Y puedes despedirlo. Ojo, pero que yo no lo recomiendo. Yo recomendaría despedir a alguien que no sirva para nada. Pero eso ya sea detalles. Por ahora, lo dejamos combate. Combate. Más ID. Ya cuando tengamos más soldados podemos fabricar otras cosas. ¿Y esto para qué era? Ya, esto es para el online, tengo entendido. Pero como no podemos jugar online, pues una lástima. Este juego sería divertido haberlo jugado con amigos. Lástima que no tenían los que jugar. O sea, una vez lo probé con un amigo, nada más, pero ya no, son otros tiempos, ¿no? En fin, una pena. Vamos a desarrollar esta para mejorar la pistola. Francotirador, sí o sí necesitamos francotirador más adelante. Vamos a necesitar granada de humo. ¿Por qué no? Vale. Estamos desarrollando objetos. Analizador.
Vamos desarrollando los objetos mientras nosotros vamos a directo. Vamos a una misión secundaria para probar, porque parece que nos van a obligar a hacer una misión secundaria. Vale, aquí está. ¿Ven? Se puede jugar cooperativo incluso. Es muy bueno. Lamentablemente ya no los servidores están cerrados en PlayStation 3 original. Fíjate full top. The boss has infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out the soldier there. But we can't just leave him there to be found. I need you to get in there and capture the unconscious soldier using the bolt recovery system. Do it quickly before he comes to. Para hacer una misión. También puedo jugar con Snake, pero vamos a hacer más justos como con un soldado. Este es el más capacitado por ahora. Estos no son tantos. Bueno, este Snake es muy capacitado porque por algo es el jefe. Tenemos varios camuflajes de distintos colores, por si quieren variar. Survival. Podemos poner cositas. Entonces sistema Fulton, que este sistema es lo que más me encanta. Démosle. Pero si lo tengo listo, o sea, no sé por qué. Está equipado, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me sale esto? Si ya lo tengo activado, no mames. Opciones. Vale. Autoapuntar. Pongámonos que sí, porque igual que no necesito ayuda acá. Pero si tengo el sistema Fulton, güey, no mames. ¿Por qué? Ahí está puesto, güey. No sé por qué no me lo toman. Pero me cagó en la puta. Me cagó en todo, güey. ¿Por qué no me deja? Tengo activado el Fulton, no sé por qué no me deja, güey. ¿Será un error del juego? ¿Qué pedo? Se supone que está equipado, güey, no mames. A ver. No mames, no entiendo. The boss has infiltrated the air. Sí, ya sé. A ver, mijo, ¿por qué no me deja? A ver, voy a jugar con el Snake, a ver si siempre. O sea, a lo mejor sea porque es un soldado normal. No, tampoco, weón. Nadie está disponible otro ejemplo. Entonces, ¿qué pedo, weón? ¿Qué quieren que haga, weón? Si no me dejan usar el sistema Fulton, weón. Está aquí puesto, weón. No mames, ¿qué más quieren, weón? Ay, podemos poner igual, weón. No mames, ¿por qué no me deja usar el sistema Fulton? Se supone que lo tengo equipado. No comprendo, gente, qué está pasando. ¿Qué estoy haciendo mal? Voy a ver si... Se supone que eso debería estar listo, ¿eh? Voy a ver el desarrollo de la base, a lo mejor qué onda, porque... ¿Cómo es posible que no me deje ir a la misión? No mames, qué porquería. Pues aquí está el sistema Fulton está listo, güey. No entiendo por qué me salía que tenía que estar hecho si ya lo tengo puesto. O sea, no entiendo qué mierda, weón. Qué mierda, no entiendo. ¿Alguien sabe por qué pasa esto? Yo no me acuerdo. Sí, weón, ya. Me cago en la puta, weón. El sistema Fulton, güey, no sé qué más quieren, güey. Pero ya lo tengo, me cago en la puta, ya lo tengo. ¿Qué más quieren, güey? Ya tengo el sistema Fulton, no entiendo por qué no me deja entrar a la maldita misión, weón. ¿Qué
mierda, weón? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja entrar, weón? Primer error del juego, ¿qué pedo, weón? No mames, weón. ¿Por qué no me deja, weón? ¿Qué puta cagada, weón? ¿Qué tenemos todo? A ver. Vamos a guardar, a ver. Pero, a ver, mijo, ¿por qué no me dejas continuar, weón? No entiendo. Gente, ¿usted sabe qué está pasando acá? Entonces se supone que tengo el sistema full-tone porque no me deja... ¿Por qué no me deja, weón? O sea, mira, lo tengo acá, weón. O sea, es como que... No entiendo, weón. ¿Qué más quieren? Un cambio de otro... Un cambio de este, weón. A ver. No, tampoco, weón, ni siquiera cambiando el soldado, weón. No sé qué vergas quiere, o sea, voy a cambiar este men, a ver. Tampoco, weón, no sé. ¿Alguien sabe por qué pasa esta wea, weón? Porque estábamos tan bien jugando. Y ahora que me pasa esta mierda en pleno directo, weón, me parece una mierda, weón. Es una mierda, weón, que me pasa esta wea. O sea, ¿por qué, weón? A ver, espérate, ¿lo vas a activar? A ver qué pasa. Ya. Ya lo vuelvo a activar, a ver. Pero hijo de su puta madre, weón. Hijo de su puta madre, weón. ¿Qué más quieren, güey? ¿Qué más quieren? Pero ¿por qué me sale como que... Oye, gente, ¿sabe qué mierda pasa, weón? No mames. ¿Qué mierda pasa, weón? ¿Por qué me sale ese error, weón? Snake, vale, voy a continuar la historia, weón. No sé qué mierda pasa. Is she okay? Voy a continuar con la historia. She's tougher than you think. Still just no puedo a ser la kid. versión secundaria, weón. Exactly why Qué she loco, can be an weón. effective source of information. ¿Alguna opinión sobre Besides, Jason that Bond? Yo little preguntando unheaded otra little cosa de boss que is the por one saber who por qué gave us pasa this esto, tú mission, me right? preguntas por un anime, weón. I XD, guess. weón. I'll put her Pero bueno, on. no importa. Jason Bond me gusta, me gusta. No he visto estos capítulos como quisiera porque estaba ocupado. Pero me gusta, hasta me creé un personaje principal y ya lo hice ya. Teacher. Me gustó. Tengo que continuar Jason Bond. That's Pero probably sí, good voy a advice. retomar algún día. Por ahora estoy enfocado en subir directos y dibujos y ver anime. Pretty fancy for a Hay teacher. unos pocos animes nuevos que me están gustando. Jason Bond. I know. I'll contact you if I find A ver your si me dejas friend. esta versión, porque si no me deja, pues vamos a tener un gran problema con este juego. Espero que nos dejen hacer misión secundaria después de esto, porque la verdad no tengo idea. ¿Cómo es posible que no nos dejen? Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, I also learned that peace is an unnatural state for human society, and that war is a constant threat to our relationships with others. That's right. So, to achieve peace, we have to create it ourselves. Crying about it won't bring it about or make it last. Each one of us must go and seek it out. You won't find it without making sacrifices. No offense, but I don't know what peace is. Never felt what it's like. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. I will be here whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Haas can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should take us straight to their main base. From what I've seen, it looks like nukes. Agreed. The key thing now is to confirm whether those spears really are what we think they are, and if so, why they're here. Follow the transport route. Find the nukes. That's what I'm thinking.
First, we should make contact with the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinista's Comandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. Vale, individual. Todos el sistema Fulton activado, a ver. Uy, por lo menos me dejó entrar a esta misión, joder. Hijo de puta, vale. Dale, vamos a esta misión. Y después voy a intentar hacer de nuevo la otra, a ver si me deja. Si no nos deja, nos va a ser imposible avanzar, porque hay veces que necesitamos hacer misiones secundarias para avanzar en la trama. Así que... ojito con eso, gente. Si no lo logramos, voy a tener que dejar el Peace Walker porque no me quedará de otra. No me gusta darte apuntado. You can use the radio you just picked up by pressing the start button to open the menu window. You know you can assign the radio to the select button by choosing options from the menu window. Somebody there? What's going on? Rise and shine. You won't have to worry about that one anymore. So long as none of his buddies show up anyway. Go ahead and use Fulton Recovery to bring the target in. Vamos a usar el sistema Fulton para reclutarlos. Este es el sistema Fulton. Los va a llevar y podemos reclutar soldados así. Fulton Recovery subject confirmed onboard helicopter. Ahora es más fácil reclutar porque en Portable Ops también podías reclutar soldados. Pero lo tedioso de Portable Ops es que tenías que arrastrar los cuerpos hacia un camión. Supongamos que este es el camión. Roy Campbell, joven, nos estaba esperando aquí. Y nosotros teníamos que arrastrar un cuerpo lentamente hasta llevarlo a la parte trasera del camión. Y así reclutábamos gente. Era bastante tedioso. Y ni hablar de los controles, porque era un control bastante obsoleto. Muy feo el control del Portable Ops. Así que no, bastante envejeció muy mal Portable Ops. A menos que es una buena configuración en el emulador. Pero en mi caso no puedo. Así que no podría jugar Portable Ops aunque quisiera, porque necesito un control nuevo. Este control tiene muchos defectos, pero es lo que tengo, es lo que me puedo permitir. Además que cuesta ser sigiloso porque caminar así me cuesta mucho. La palanca tiene una aceleración, por así decirlo. Grabaciones. Curioso que este juego tampoco tenga un nivel de dificultad. Es una dificultad estándar, como adaptativa al jugador. Algo como los Dark Souls, por así decirlo. De hecho dicen, ay no, Dark Souls es difícil, yo ya puedo en modo fácil. No, el juego se adapta a tu jugabilidad. Lo mismo pasa con este juego. Hostia, cuesta apuntar con esta... Con el stick que tengo... cuesta un mundo apuntar, bueno, nada. Can't be imagining things. Me cuesta apuntar, gente, perdón. We're under attack. Going to alert status. Understood. No Dispatching mames. reinforcements. Proceed with extra caution. Rise and shine. Here he is. The enemy's here. They spotted you. Get out of there. Vamos a reclutarlos a todos.
working though. Don't make it easy for them. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Stay out of the water. That's beyond the scope of this operation. Lo malo es que me quedé sin... ¿Cómo se dice? Sin silenciador. The boathouse should be close by. Neutralize the security detail and make contact with the Comandante. Comandante. What was that? Enemy! Freeze. Quédate ahí. I'm seeing things. What was that? I'm seeing things. What was that noise? They heard you. They're gonna come take a look. What is it? What happened? Freeze. Al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo, mierda. Al suelo, al suelo. Botó al suelo. Freeze. Al suelo. Vale. Ahora yo puedo llevarme esto todo de acá. Fulton recovery helicopter is complete. Freeze. Freeze. ¿Qué tenemos aquí? Good. Now meet with the FSLN Comandante. He's inside the boathouse. Vale. Lo hicimos bien. Esta parte lo hicimos bien. Al menos podemos reclutar gente y tal. Por cierto, voy a decir que Metal Gear 5 es una versión mejorada de PC Walker, puedes hacerlo. Y es un mundo abierto y puedes controlar la Mother Base. O sea, tiene muchas cosas que mejoran mucho la experiencia de PC Walker. Es como si fuera un patch, pero muy buena, muy buena. ¿Quién es? Eche. No way. What do we do? Sandinista's right. I'm looking for someone. ¡Mi viejo! Shh. Mi viejo. He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax, I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you've got.
I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. A banda. How do I look? A little like El Che, no? You Cubano? Colombiano, a photographer. I came to Costa Rica to take pictures of birds. Birds? Yeah, the quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh. Let me smoke too. We can talk until I finish this. Chico! Tell me what's going on here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security. More like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codessa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA's. UCLA's? La CIA. I saw them, setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across a suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Como sabes, gente, y trato de no hablar mucho en lo cinemática. Mercenary crew Bueno, on es the algo Rio del importante. Jade. You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Yarasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there. But I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it! All right! This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster. Y mi viejo. Mi viejo. Papá. He was la esperanza. Our hope. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of las compas. Los compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. Hablar en español lo carry on his legacy of La Esperanza. Pero aquí lo pronuncian bien. Hay que ver que los actores de doblaje lo hicieron muy bien para pronunciar but not one of them calls me Spanglish, por así comandante. decirlo. Amanda! See what I Los mean? compas. El colibri! Otra vez esa máquina. Get down! What the hell? Es un hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot. No! He won't survive the fall! Out of my way!
Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well be king. Over here! Fine, chico! ¡Venceremos! Pensé. Vale, rango A. No está mal. Muy bien. Snake, what was that thing? Whatever it was, it looked unmanned. Unmanned? I'd heard rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing, it's nukes. So the question now becomes why? We can't make that call yet. We need more intel. How? Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Muy bien. Ojalá que ahora me deje hacer la misión secundaria. Vamos a la Mother Base. Vamos a gestionar los recursos. Vale, tenemos una nueva pistola. Buena, misiles. Por favor, perfecto. Vamos a personal. Vale, este se vació así al aire. Perfecto, nueva pistola. También hay ID. Uy, estos tipos se van la mayoría. ¡Hostia! Más fultón. Perfecto. Este es el ataque. Hasta que no tengamos... No hacen falta sala médica y comida, pero aún no la tenemos. Hay que desarrollarla, pero todavía falta. Obviamente combate y combate. Sí. Muy bien. Sigamos desarrollando cosas. Vamos a objetos. Fultón. Mejoramos fultón. Sistema de rescate va a ser personal modificado para transportar más personas. Puede rescatar hasta 100 personas. Incluso podemos mejorarlo más para que podamos transportar vehículos. Aunque eso creo que en Phantom Pain, en Metal Gear 5. No me acuerdo si aquí funcionaba eso, pero yo creo que sí. Vale. Vamos a armas. La pistola esta no la vamos a desarrollar porque no... Todavía no. Me interesa... Como ya tenemos un arma ya de asalto, pues no hace falta, ¿no? Lo que sí me interesa... Ah, no, esto ya está desarrollado. Pero nada de cómo le falta. Dale, entonces desarrollémoslo. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Otros... Muy bien. Muy bien. Vamos a guardar partida también, por si acaso. ¿Por qué no? Vamos a comenzar la misión secundaria a ver si ahora me nos deja, porque la verdad no sé qué mierda pasó porque no me dejaba avanzar, se supone que ya tenía el sistema junto. Vamos a ver. Ah, práctica de tiro, no, yo creo que no, yo no. Aquí está. Vamos a ver si ahora me deja, ¿no? Debería dejarme. ¿Otra vez? ¿En serio? No mames, güey. ¿Qué más quieren? Rescata Fulton para... es que, güey, no entiendo. No entiendo. Necesité hacer el tema... Rescate Fulton. Pero si ya lo tengo, güey. Otra vez me pasa eso. Lo tengo equipado, güey. No mames. ¿Qué más quieren, güey? ¿Qué más quieren, cabrón? ¿Me voy a explicar por qué pasa este problema? Voy a iniciar la misión secundaria a ver. Güey, o sea, no mames, o sea, si seguimos así, no comprendo por qué. Hasta que pueda bajar con Snake a ver si me deja. ¿Por qué no me deja usar el sistema justo? No está por el éxito.
Es extraño, bastante extraño. Pero es que no entiendo por qué me dicen que necesito el sistema juntos si ya lo tengo, güey. Es como raro, no entiendo. Ser un jugador soldado de misión, güey, es que sabes las condiciones, pero yo cumplo los requisitos. Pero no entiendo por qué no me dejan. Es como raro. No comprendo por qué no me dejan. Vale, entonces comencemos con la principal, ¿no? The direction Amanda's Sandinistas were going corresponds to the location. Esta una misión. ¿Qué tenemos aquí? Carro vacío. Estos son infinitos, parece, ¿no? No tengo idea si eran infinitos. No, vamos a ver. Bien, igual. Bueno, gente, yo ya les dije, o sea, si llega a pasar el que tenemos un problema y no podemos avanzar con la historia por culpa de las misiones secundarias, pues estaremos jodidos, gente. No vamos a poder continuar este juego. Y no sé por qué pasa. Al menos que yo le busque solución. Ahí veremos qué pasa. Careful, they've got reinforcements coming. Ay, ¿con qué refuerzos, Recovery subject confirmed onboard helicopter. I think I see someone. Fulton recovery helicopter is complete. Freeze. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Footsteps? They know someone's there. They'll be coming to check it out. What's that? They heard you. They're gonna come take a look. They know someone's there. They'll be coming to check it out. Freeze. Creo que se llega por acá arriba. Perfecto, ya lo... Creo de granar tortidora, eso no va a servir mucho. Aquí ya no hay nada. Estos son infinitos, ¿no? No. Pero tenemos varios. Vale, sirve para distraer. Vamos si funciona aquí la granada con esto. A ver. No, no pasa nada. Vale, sigamos. Creo que por aquí, ¿no?
Commando went across that rope bridge. Hurry. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. You might be able to get past the enemy by hanging from the bridge. Press the action button near the bridge's handrail to hang. Joder, qué hermoso se ve el juego, weón. Weón, ni parece de PSP esto. Weón, tú me dices que esto podría ser casi PlayStation 2, weón. Es increíble, weón. Este juego bastante bueno. Es que se me sigue dando rabia que no me funcione el... Por lo menos aquí no tenemos un sistema de que se cansa Snake por estar así. Es infinito. Así que no tengo un problema con avanzar así. Ahora el juego un poquito más, no sé si es algo lineal, ¿no? Bueno, los medios ya siempre han sido más o menos lineal, ¿no? Pero el mapa está como no tan detallado como los otros juegos, obviamente. Stay out of the water. That's beyond the scope of this operation. Somebody there? Can't be in there. Wait. Careful now. They might be holding FSLN soldiers prisoner. What's that? Guess not. Hmm? What's that noise? Freeze. 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 To send a prisoner to Mother Base, equip the Fulton recovery system. Select equipment by pressing the square or circle button while holding the L2 button. Me quité. En Phantom Pain arregló ese error de que si hay un techo no puedes hacer eso.
Is someone there? Guess not. Freeze. Freeze. Muy bien, camuflaje. Prisionero de guerra, nos llevamos. Muy bien, más cajitas. Fulton recovery subject confirmed on board Estamos todos helicopter. a punto, así que ya estamos jodidos, tenemos que irnos. Oh, shit, la pelea del tanque, ¿verdad? No me acuerdo. Las peleas de tanque no, están muy bien. Looks like there's no way around him. You up for this, Snake? Continuará la siguiente misión. Muy bien. Listen, boss. We both know you're the reason MSF's grown so much, but it's time we started putting more thought into provisions. Good point. A place this big needs a good stockpile on hand. The Japanese say, you can't fight on an empty stomach. Something we learned in World War II. Obviously. Maintaining a steady supply of provisions is one of the basic principles of logistics. So I went ahead and set up a mess hall team. The team members' numbers and abilities will affect the amount of grub to go around. Without enough food, morale will drop. They get hungry enough, then we could start losing people. Anyway, I need you to assign guys to the mess hall team. Copy that. Lo que veremos en Phantom Pain más adelante, que va a ser un poquito más profundo, más pulido. Vale, ya tenemos el primero. El francotirador está listo, vale, uno muy bien, el Fulton 2 también. Escopeta, nice, una mexa, muy bien, vale. Dice, suministros escasean, la moral del personal está empeorando, acción del personal con... Muy bien, vamos a reasignar. Hora de... no, ya sé cómo funciona esto. Usted se va a ID. 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 Usted se va a comida. Combate. Comida. Vamos a ver si hay gente que necesita ir a... Ya, este necesita sí o sí la comida. También la comida. Vale. A mí lo dejamos por ahora en el ID, por ahora.
Si tenemos que cambiarlo, pues lo vamos a cambiar. Este lo dejamos acá también. Porque hay algunos que también los dejamos acá porque no nos quedaba de otra. Este también tiene buen diseño. A ver. Este se va a comer. Muy bien, yo creo que ya estamos acá, más o menos. Vale, vamos a otros. ¿Qué tenemos acá? ¿De qué me perdí? Pues nada, estuvimos haciendo misiones principales. No sé hasta dónde llegaste. Honestamente no sé hasta dónde llegaste. Pero no sé, aún no puedo hacer la misión secundaria esa. O sea, me parece raro. Siento que tengo el sistema Fulton desarrollado. Como me parece estúpido. Las armas, ¿qué tenemos? La granada turbidora, esa la necesitamos sí o sí. Es de las granadas que más me gusta usar. Una escopeta. Yo no sé tanto escopeta, por lo menos Metal Gear no. ¿Por qué no? Guarda un partido. Veamos si ahora puedo usarla, que no entiendo, no me deja. Vamos a ver de nuevo. Es que me da risa, wey. No me deja usar el sistema Fulton. A ver de nuevo. Wey, ¿por qué me pasa esta mamada? O sea, wey, tengo el sistema Fulton. ¿Qué más quieren, wey? No, ¿qué más quieren? Vale. Combatamos con el That's vehículo. an armored vehicle unit, Snake. Either destroy the vehicle or neutralize the soldiers. Take it out. Dale, estuve muy atrás. Pero ahí me veo el directo cuando usted subió. Muchas gracias. Mucha gente se da la paja hacer. Vamos a evitar nuestro equipamiento porque vamos a tener que usar equipamiento pesado. Los misiles, sí o sí. Francotirador crudo, lo hacemos. Granadas también. Granada de humo, posterior. No tenemos muchas cosas más. Aquí, ¿qué tenemos? No, estamos bien ahí. Con lo que tenemos ya podemos empezar a ocupar. Vale, devuelve. No need to take out the armored vehicle just yet. Neutralize the troops first. The accompanying soldiers are armed to the teeth. Watch yourself. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Go investigate.
Soldado, bro, nada, que yo lo hago el estilo Rambo, güey. Además no me fue tan mal, pienso yo. No creo que me haya ido tan mal. Creo que lo hice bien. Yo creo que lo hice bien. Joder, qué hermoso se ve este juego. Es increíble que esto sea de PSP, weón. Sí, si en Metal Gear 3 me impresionó porque este Play 2, imagínate que esto es una consola portátil. Es de PSP, wey, no mames cómo se ve tan bueno el juego, weón. Para lo que es una consola portátil, no mames, es bastante bueno. Una joyita. Otro los magos para Snake. Amanda. Él se recuperará. ¡Au! Oh, soy oler. Amanda! Shoot it! Don't fall! Shoot el chico libre! Eso de doler, weón. Amanda. Chico. What? What is it? Can you roll me one? Tobacco. Oh, yeah. Chico. Hold still. I treated him like a kid again. We fought. I didn't want Chico to know. Kept it a secret. Somoza's Guardia chased us out of Nicaragua. Across the Rio San Juan. And we ended up here. The only reason we've been able to keep on fighting. Amanda. The factory. You saw it? The banana factory. A front. It's a drug refining plant. The KGB set it up for us to run. We used the income to buy food, la electrónica pudo controlar y tremenda quebrada de pie se dio esa dolorosa, pero de 100. We all knew. Concuerdo. Everyone except Chico. Everything we have. Our weapons. A la verga. Our compass. He brought it all together. We were going to rebuild our country.
rebuild Nika with our own hands. Even if we had to dirty our hands to do it. But it's all over. Amanda me recuerda un poco a Mary. Tal vez porque sea pelirroja y tenga la ropa similar. I could never replace him. O sea, tal vez lo hizo intencional Kojima. Now they've taken the plant No tiene from nada us que ver too. con Mary. There's no place left to regroup. No way to fight la revolución. Nunca supe por qué. Here, I rolled you one. What about you? You're going after that cargo? Yeah. Must be important, Looks that way. It looks like it could be nukes. What? Nukes? Madre de Dios. No time to waste. We must get to Irasu. The transport route leads there. It must be where they're holding Chico and my compas too. Compas. Whenever Chico and I argue, he goes off to be by himself. That's why he knows more than anybody about their bases. Chico. You're pretty worried about your baby brother. This is why I'm not fit to be a leader. Fine. It's a little bit out of my way, but just tell me where I need to go. There's a prison up in the mountains. That's probably where he is. A prison in the mountains. You must do something for me. If you can't save Chico, I want you to ease his pain, end his humiliation. If he gives in, if he's about to sell out his compas, please, at least let him keep his honor. That's a promise I can't make. Why? Amanda, we gave up our homes, but we're still alive. We're still fighting. And there's always another reason to keep on living. I feel alive again. Al menos se esfuerza en hablar en español. Amanda, sí, eso es verdad. Join my unit until you've healed up. Your unit? Yeah. Who are you? Why are you here? I'm Snake. Serviente. Snake? Me encanta cómo lo dice en español. Could it be the great cacique has come to lead us? Kaz, can you hear me? MSF here. One for recovery. She's wounded. Acknowledged. Kaz, the cargo on the barge. I was right. It's headed for the mountains. You think that's where they're taking the nukes? I'm sure of it. Let's move. Bueno, epa, nada mal, lo dice como el papucho que es. Serpiente. Me encanta como la dice. Serpiente. Muy bien. Snake, Amanda's reached the plant. Snake. Amanda, how do you feel? Some first helicopter ride. I'll be perfectly happy if it's my last. As you can see, she's doing fine. I set Amanda up with her own frequency, so call her anytime you need to.
If you have any questions about American bases or mercenary units, or about El Frente, just ask. And please, do not forget my compass. Chico. Don't worry. It's good to be working with you, boss. Snake, we can monitor her condition in sickbay. Remember to assign roles to any POWs you bring back to Mother Base. How this outfit gets built depends on who we assign to what jobs. That'll determine how Mother Base grows. It's one of your most important roles, boss. Yeah, I know. Pero ya en serio, sabe bien cómo hacer consolas hasta que soportan One more los thing. It's about sickbay. Naturally, we can use it for the sick or injured like we did with Amanda. But we can't expect people to get better without the proper treatment. So I figure we'll need a medical team for that. The number of team members and their abilities will determine how quickly the sick and injured heal. They can also monitor everybody's health. Right. Prevention is the best medicine. You got it. Remember to wash your hands often and gargle twice a day, boss. If only I had the time. Muy bien. Equipo médico, la enfermería. Muy bien. Bien. Nachos. Qué rico. Nice. Vamos a ajustar esto. No. Este men se va a combate. Este se va a médico. Igual, no sé si dejar a Emilio en medicina todavía, pero todavía no. ¿Alguna opinión sobre el anime de Chainsaw Man? Yo digo que está God. Yo ya te dije, el anime me gustó bastante, así que no sabría qué más decirte, güey. Solamente que está God y ya. No, la mayoría son... Ya, este sí o sí tiene que ir a medicina. Tenemos 2 médicos por ahora. Amanda sirve mucho para comunicación, creo. Así que la vamos a dejar allá para que se recupere. Vamos a ver qué podemos fabricar ahora. Una arma. Nachos. Fabriquemos los nachos. El tenedor y cuchillo, ¿qué? A ver, espérate, déjame... Vale, otros... A ver, habla sobre esto, es el comedor. Es el comedor, prácticamente. Es el área donde la cocina, prácticamente. Tenemos el área de la enfermería, que obviamente donde caen todos los que están malheridos. El calabozo, el área de médica, que ahí están los doctores, el comedor, como les dije, el equipo ID que fabrica armas y objetos, y el equipo de combate que se va a las misiones. O sea, que prepara las comidas y los soldados. Exacto. Los que se encargan de la comida. Hablando de comida, me dio hambre, weón. Qué delicia. Se me antoja un nacho. A ver. Serpiente. Güey, ¿hasta cuándo no me va a dejar usar la...? Es que en serio me da risa que aún no me deje usar esta misión. Es chistoso. O sea, no sé por qué lo sigo intentando, pero es que, weón, me parece estúpido que no me deje. O sea, tengo el sistema Fulton ya activo. Ya lo tengo activado, güey, no mames. Bueno, es que no me deja, güey. Simplemente no lo entiendo, güey. No lo entiendo, güey.
¿Por qué pasa esto? Ni idea. Snake, the nukes appear to have left the coastal marshes and reached the mountains around Irazu. But without a guide, it's going to be tough tracking those things in the mountains. Vamos a seguir como les So dije we need you avanzando, to si no me infiltrate dejan one avanzar of la their historia con la bases, misión a prison facility. secundaria. I hope nothing's Voy a happened to tener Amanda's que brother. dejar el I juego hear you. porque no There me may be queda other otra. Sandinistas Pero por out ahora there no too. vayamos con To tanto bring them back pesimismo, safely to vamos a seguir MSF, adelante, use the haciendo Fulton los juegos recovery system. dentro de lo que nos As I'm deje. sure you know from experience, it's completely harmless. After all, you won't have time to sit there and convince every single one of them to join. One other thing, Snake. Amanda. Those CIA bastards confiscated some of the houses in the village. Chico's got to be inside one of them. Houses, huh? How do I tell which ones? When they took over the houses, they installed new front doors for security purposes. The new doors are blue, with peepholes, so you can see what's inside. Blue doors. Got it. You're getting close to the end of the transport route. Good luck, Snake. Igual me gustaría jugar este juego con gente, hubiera sido divertido, aunque no sé cómo funcionaría el emulador, dudo que se pueda. Si se puede, pues el problema es que alguien tendría que tener un emulador de PlayStation 3 y dudo que mucha gente pueda soportarse esto. O sea, igual es complicado emular PlayStation 3. Armamos de arma. Esto lo mantemos igual. Sí, nos mantemos igual con esto. Granada de mano, granada de humo. La cambiamos por la aturdidora. Y el cargador. El Naked sabe bien cómo ligarse a las chicas. Ya no le digas Naked, ahora hay que decirle Boss o Big Boss, porque ya tiene el título de Big Boss. Así que ya no es necesario decirle Naked Snake, ya no lo es más. Eso quedó en el pasado. Muy bien. Démosle. No sé por qué me siento como cansado, weón. Me siento Chico's calor in a tal prison vez. camp north of here. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Vamos a llevar 10. Fulton recovery helicopter is complete. The basin ahead leaves you completely exposed to sniper fire. I have a... Sí, hay como unos francotiradores, tengo entendido acá. El ángel no se puede solucionar. A ver. Entonces, ¿dónde están? Tengo los binoculares, a ver. Yo entendí que había un francotirador cerca. Sniper, better be careful if you don't want your head blown off. No lo veo así. You won't get up there alone. With some help, maybe?
Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Ya sé dónde está. Lo dormí. Wey, tremenda puntería, weón. Desde lejos lo hice mierda, weón. No mames, tremenda puntería, weón. A veces soy la mega verga, weón. Qué bárbaro, weón. Oh, joder. Qué puntería, weón. Joder. Fulton recovery helicopter is complete. ¿Eres tú por el ambiente Metal Gear 3? ¿Por qué siempre te pasa el cargador? El cargador sirve para... ¿cómo se dice? Para distracción. Sirve mucho, la verdad. Aunque por ahora no lo estoy ocupando porque me lo estoy arreglando solito. Está más a la derecha por el sonido. Head north if you want to find Chico. A este tipo no lo voy a llevar porque no ofrece mucho, así que... quizás más adelante. Chico's in one of these houses. You've got to find him, Snake. Bien, lo logré. Check inside a house by pressing the action button in here. Mama! Supposedly the houses being used to hold prisoners have been fitted with blue doors. Is that you? Ah, chale, ya lo descubrí. Qué rápido, wey. Yo lo quería descubrir. No me acordaba que era esa casa, wey, honestamente. Who's there? Chico, it's me. Jordan. El ejército al ver la puntería de Kai, francotirador de la brigada de la muerte. I thought you were here for the birds. Yeah. A veces tengo momento de puntería, pero a veces no, es como raro, wey. Como Is that chess? Can I see it? Es chistoso. Wow, the same kind of chair used. You can't keep it, kid. Here, have these instead. Dos fotos. Huh. Oh no, Amanda! She's safe. Don't worry. You sure? We're patching her up back in my place. Hay una caja llamada Lockbox, ¿no? I said, Sí. don't worry. Hay una caja It's just a broken leg. You got any cigarettes? Any cigar, huh? Hey! Not for kids. No es para niños. Chico, do you know where they took the cargo? Cargo? What cargo? Let me rephrase that. How do they get stuff from the coast up here? Oh, that I can tell you. When the cargo gets to the harbor, they first send it up the marshes on a barge. Then, they load it onto a jungle train past the banana plantation and transport it by rail. The train stops here. When it gets to the train terminal past the coffee plantation, they reload it again. This time onto a truck, which disappears into a tunnel heading toward the mountains. Disappears?
Chico, what's on the other side of that tunnel? Nobody knows. None of our compas ever got close enough. Compas. He's protected by a spirit. A spirit? Yeah, a giant monster. El Basilisco. The king of snakes. No, really, I saw it. I was camping up there one day, and just as I was waking up around dawn, I heard this loud noise. I opened my eyes and saw an enormous shadow. Must have been 30 bara at least. He was walking, on legs as big as trees. Where did you see it? At the terminal near the tunnel, but I only saw it that one time. What exactly were you doing there? Well, me and my sister got into a fight. And you just happened to go camping. You know, their train should be arriving at the place I saw El Basilisco right about now. Is it far? No, really. Go past the coffee plantation, and it'll be to the north. What are you chasing? A tan corta edad fuma, santo cielo. Something that could keep the world in balance. Estamos en Costa Rica en tiempos de milicia y guerra. I heard that place was a narcotics plant. Es normal que este niño tenga esa ganas de fumar como si fuera un adulto. Quiere ser un adulto el niño. Look, I get it. Cuando ya no puede vivir la infancia como debería. Must be tough for a kid like you to swallow. You're damn right it is. The route they use to transport stuff is the same same one mi viejo used to smuggle drugs. He sold the drugs to the Norteamericanos and used the profits to fund the army. La verdad es que pronuncian bien español, weón. They tried to keep it hidden from me. Hacen un buen trabajo. Is that why you went camping? Yes. I managed to sneak into the plant a few times and I tried to set it on fire. Everyone treats me like a child. I couldn't stand it anymore. I'm not a kid, I'm 12. Couldn't do it though, could you? Chico, growing up means choosing how you're gonna live your life. To do the right thing, you sometimes have to leave the things you care about behind. Parents, family, your homeland. Mi viejo. Papa. Chico, look at the photos. Mi viejo. He's gone, but there's one thing you don't ever leave behind. Your memories. Keep them safe. You want to get out of here, Chico? I do, but... Come back with me. Your sister's waiting for you. I can't go back. I can't face everybody. You told them where your compas are. I see. Nothing to be ashamed of. Pain gets the better of us all. I wish I was dead. Entonces no pueden disfrutar su infancia, actúan como Okay adultos. then, I'll put you out of your misery. Exacto. What? Any last words? Shoot. You are only going to kill a man. I just wasted a bullet. Don't waste your life. Listen to me, Chico. You died here today. You understand? You're hombre nuevo. A new man. Now, Grande, Big Boss. give that new life to me. Huh? Fight with me, little soldier. Show me how strong you really are. Dry your tears, then promise me one thing. No smoking until you get Nada de older. fumar hasta que seas mayor. Remember, real heroes are never as polished as the legends that surround them. Recuerden, Snake lo dijo. Respeten. You got it, boss. Respeten eso. Sí. Fumen Snake hasta que is sean fine. mayores. Snake lo What's dijo.
yo empecé a fumar a los 18 más o menos, así que prácticamente sí estaba mayor. Nice, una A. Es fácil gastar una bala, pero una vida nunca se puede recuperar tras gastarla. Exacto. Muy bien. La verdad es que me gusta este juego. El problema es que me da rabia que no puedo hacer la misión secundaria, ¿sabes? Es como tonto, güey. No sé por qué no me deja. ¿Será un problema del emulador? No tengo entendido. Chico, no, you made it. En mi Play 3 no me pasaba esto, pero en el emulador acá no sé por qué pasa. I take it you didn't enjoy the trip. What's the big idea? Dragging me off in a balloon? I might as well have taken a Calibri. At least you got a nice view. Or are you afraid of heights? Whatever. I just wish you would explain it to me first. Would you have agreed to go if I did? Oye, esto es modo filósofo. Thank you for saving us, Snake. Amanda, Está bien. a word of advice. What? Stop treating him like a child. Yes. Yes, I know. You're right. I shouldn't. Amanda, you're coming back after your leg heals, right? Of course. We still have work to do. We, huh? Are you sure you've got Chico's future in mind when you say that? What do you mean? We're sworn to our father's cause, to helping the revolution succeed. Revolution or no revolution, you pick up a gun and sooner or later you're going to hell. Are you prepared for that? I am. If the alternative is giving up the country I love, I'll take hell. Really? Well then, you're gonna have to stop treating Chico like a brother and start treating him like a soldier. You're right. Welcome to hell. Snake, can I ask you a favor? Shoot. You find any prisoners from El Frente, you bring them back alive. Cause... You're trying to make amends for talking. Not just that. Because they're compas. All right. But first, I've got to catch up to that cargo. I'll do whatever I can to help. Call me if there's anything you need to know about the area. And what? Let me know if you encounter any wildlife you've never seen before. Never seen before? What, like that basilisco you were talking about? I'm talking about UMAs. UMAs? You know, like ancient Dinosaurios dinosaurs antiguos. or legendary monsters. Les voy a decir una cosa. En este juego hay crossover con Monster Hunter. Franquicia de Capcom. Aquí hay crossover. Este juego tiene un crossover con Capcom. Con Monster Hunter. Que hay misiones secundarias donde podemos cazar los dinosaurios de Monster Hunter. Dice, entonces los globos son para reclutar a nuevos soldados. Exacto. Se llama Fulton, sistema Fulton. Con esos globos podemos reclutar soldados. Es mucho mejor que tener que arrastrarlos a un camión como un Portable Ops. Esa fue una idea súper brillante de Kojima para ahorrarnos la paja. Let me guess. You want to start running ads in the local gossip rags? Please, what do you take me for? I thought that with all the new guys we've got, we should get an intel team going. We'd send agents around the country to scout out different locations. That way we're better prepared, no matter where we end up. That's actually not a bad idea. They could probably develop recon equipment for us too. We could also have them transport goods and direct the mother base support strikes. You can send an item to a co-op teammate from the delivery menu. Muy bien, vamos a la base madre, ¿no? A gestionar de nuevo nuestros recursos. Muy bien. Suministros de apoyo. Datos, chico. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien. Estamos mejorando, ¿no? Estamos mejorando. No. Este se va a IDE. Ya, chicos, se va a inteligencia. Este se va a médico. Este se va a IDE. A comida. Con medicina porque hace falta más médicos, así que vamos a seguir con medicina que nos falta para
A Miller podríamos dejarlo en inteligencia tal vez, porque ya no es necesario tener ni idea. Fue bastante. Estamos bien con los médicos. Tenemos Miller y Chico, gente muy importante, van a tener que recuperarse. También vamos a dejar inteligencia. Esto, base de datos. Esto ya es para el modo online prácticamente, así que como no podemos, no hace falta. C4 la vamos a crear sí o sí. Objeto, nada nuevo. Aquí que tenemos nada. Bueno, partido. Here's a rundown of your mission. This one's perfect for a warm-up. Nice and easy. Don't let yourself get lazy, though. Stick to it and get the job done. Individual. Muy bien. Alligator. Todo de golpe, o sea, si no tenemos nada más que sensor de sensación acústica. Esto no lo tenemos. Vamos a quitarnos todo. Esto nuevamente lo que llevamos. Caja de cartón. Raciones, obviamente. Nachos. Vale. Consigo los documentos secretos. Vale. Muy bien. Ya vale. Ahora vas con el jefe. Mira, ahora me deja hacer misión secundaria. Vale. Creo que tenemos solamente problemas con la primera misión secundaria, lo cual me parece tonto. Pero bueno, mientras me deje usar la otra misión secundaria, pues podemos avanzar la historia entonces. Con eso ya estoy satisfecho. A reclutarlo. ¡Ja! ¡Qué buen tiro, güey! No mames. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Bien, documentos de RPG. Perfecto. Cuadrados. Fulton recovery helicopter is complete. Vale.
Joder, qué buena puntería tengo, joder. Ay, güey. En serio, a veces me impresiona de mí mismo. Güey, que de verdad, como nomás me estuvo una puntería, güey. De tan lejos, güey. Tan lejos y le apliqué tremendo tremendo headshot. Tremendo headshot, hermano, que me quedo sin aire. Que me quedo sin aire, cabrón. Hostia puta. ¡Hostia, tómala! Weón, como que en este juego tengo mejor puntería que en el Snakeito, Muy bien. Nos quedan... ¿cuánto? A ver. Nos queda uno. Otro. Vale. Okay, you're done with that area. Head for the goal. Reclutamos todos los soldados y conseguimos bastante bien la misión. Y definitivamente debe ser el francotirador. ¡Nos vamos! Misión cumplida. Joder, ¿cómo amo este juego? Es bastante bueno, weón. Y es increíble que este juego sea de PSP, weón. O sea, tener una... Yo tengo una PSP, por cierto, y yo disfruté este juego en su momento, en su época. Y créanme que es divertido. O sea, no tiene los controles que tiene ahora, pero igual era divertido jugarlo en la PSP. Era bastante bueno. Ahora se juega mejor en la versión de Play 3 y en la de Xbox 360, creo. O parece que no está, no recuerdo muy bien si la Xbox 360 tiene Peace Walker, porque creo que tiene el 2 y el 3. Peace Walker no tengo idea si lo tiene. Lo que hacemos en la Mother Base, a ver qué conseguimos. Bien, así 4 la tenemos lista, RPG. Hoy medio hipo, weón. Se va a ID. Medicina. Comedor. Vale. Falta equipo médico, así que démosle medicina. Vale. ¿Qué hacemos aquí? RPG, obviamente que sí. Caballero lo necesitamos, sí o sí. Otros. Vale. Documento nuevo, vale. Todo bien. Bueno, partida como siempre. Da gusto hacer, sí, alguna misión secundaria da gusto hacerlas porque nos dan muchas recompensas, así que... sé que soy testarudo yo, pero igual, voy a intentarlo, a ver. ¿Qué pasa si me quito la...? No. Uy, ¿alguien sabe por qué pasa esto? La verdad es que no me cae en la cabeza por qué no me deja. Pero bueno, si solamente pasa con esta misión, pues bueno, no sé. Vamos a seguir por la siguiente misión. Snake, according to Chico, the nuclear materials will be loaded from a train and onto a truck at a rail terminal near the eastern foot of Irazu. If we can't cut them off at that terminal, we'll be in a world of hurt. Viene de Hurry, más o Snake. menos de Contra, creo. O un poquito más atrás, pero el código Konami es muy antiguo, ¿no? O sea, Kojima no lo inventó. Kojima es un genio, pero no inventó eso. Vale. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first.
To get to the coffee factory, you'll first need to backtrack to the fork in the road. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Sé que muchos verán que tengo el autopuntado activado, de por eso que tiene buena puntería, pero wey, yo apunté desde lejos, el autopuntado solamente sirve cuando estás cerca, y yo apunto desde lejos. Bueno, esta vez apunté de cerca, pero ya me entienden, ¿no? Hostia puta. I know I saw something. I know I saw some. Freeze. Freeze. Nos lo llevamos. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Vale, creo que ya nos llevamos a todos los pendejos estos. Quizá una granada, tengo entendido. ¿No? Pues... parece que no, ¿no? Tengo entendido que se podía avanzar acá. Imagínate que en Metal Gear se puede aplicar ese código. Creo que en Metal Gear sí parece que se podía, no me acuerdo. No lo he comprobado, o no me acuerdo esa curiosidad. There's a coffee factory to the northeast. Beyond that is a train terminal. Los dos. Wey, les dije, tengo una puntería. Wey, no mames, wey. Qué buena puntería tengo, la puta madre. Joder, weón. Es muy fácil ahora frenar a los enemigos. Me imagino León el profesional le llaman. Qué buena referencia, ¿eh? Esa película es muy buena, El Profesional. Bastante buena. Vamos a ver, analizador. A ver si este soldado vale la pena. No lo vale. Está muy verde. ¿Este men vale la pena? Si el otro valía verga, este vale el doble. Aquí es.
Joder, weón. Voy, no vale para nada, no mames. Enemies close by. Pero mira, mucho ojo acá. Casi me descubre. A lo mal que les alcancé a disparar, weón. Aquí también por acá. Ahí está. ¡Hostia, qué buena puntería, joder! Compa. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Todos valieron mega gasto de dardos. Pass through the coffee factory to reach the train terminal. Voy a rescatar a los compas. A ver, ¿vale verga o vale la pena? A ver. Vale verga. Vamos por la escalera. Enemies close by. Enemy sighted. Requesting backup. Understood. Dispatching reinforcements now. Ok, no fue tan bien ese tío, no descubrió mucho, No vale la pena. No vale la pena. Y no vale la pena. Oye, estos men no valen para nada, wey. Qué feo. Qué feo. Aquí podemos reclutar a Kojima, por cierto, podemos reclutar a Kojima. al mismísimo Kojima lo podemos reclutar. Y aquí en este juego donde nace la frase del meme de Kojima is God. Kojima is God. Looks like we're just in time. Neutralize all enemies and secure the train.
know I saw something. We're being shot at. Going to alert status. Understood. Maintain heightened alert. Listo. Ahora tenemos que analizar al soldado, saber si vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Me cago en la puta, la misión se cumplió. Bueno, ya. Check out the cargo. Nukes. Todo gorrón de servidor. Madre, no. ¿Volvió el internet? Se había desconectado. Me salía que se había desconectado el internet. Pues ya volvió, ¿no? Eso ya volvió, vale. Parece que ya volvió. Sí, este mismo número. Gracias, bro, como siempre ayudándome. Eres mi equipo de inteligencia. Nice. Uy, este se fue el calabozo, a la verga. Hizo lo que esta historia continuará, exacto. Vale, este, obviamente, a ID. Este se va... este es bastante bueno, la verdad. Pero este se va a inteligencia, porque no hace falta más inteligencia. Muy bien. Este se va, obviamente, ID. Nice, perfecto. Este obviamente al comedor. Al comedor. Inteligencia. ¿Al cual? Comedor. Vale, inteligencia, no hace falta más inteligencia. Ah, este me era un guerrero, vale. Perfecto, ya. ¿Qué tenemos? Esta arma es buenísima. No la podemos dejar ahí. Objetos. Ojos sónicos, ¿qué? Muestra la fuente de sonidos cercanas con símbolo animado. Con los objetos no la afectan. No me gusta mucho esto. No, yo no soy de tumbarme mucho, así que voy a mejorar esto. Vale. Ahora que no solamente esta arma y lo demás lo dejamos ahí. Una pena que H al final ya ha cumplido su sueño de campeón mundial. Hablo de Pokémon, ¿no? Vale, es un combate duro acá. No hay mucho que decir aquí, así que lo voy a saltar porque... vamos, güey, o sea, ¿qué lo le tengo que preguntar acá? O sea, nada, simplemente le preguntar.
Vamos a armas pesadas. Un lanzacohetes. Granadas. Ocurrionas. Esto no. Más temático no me va a hacer nada, ¿no? Muy bien, devuelve. Ah, vale, hablas de Ash. Bueno, por mí, bien que ya hayan dejado a Ash tranquilo por un buen rato, porque, wey, ya abusaban mucho de Ash. Ahí, Latam, personaje del Pokémon, una mala copia, wey. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. What happened, Snake? Snake! Me cago en la puta, weón. Fue una estupidez morir, weón. Y estaba tan bien porque recluté justo a unos soldados buenos, weón. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. ¡Oye, hijo de la gran puta! Para,
caga la noche de los tanques, weón. Odio los tanques. ¡Ah! ¿Dónde mierda, weón? Vamos, una más. Puta mierda. Pero, ¿por qué lanzé la granada? ¡Tómala! Estuvo cerca, weón. Difícil porque, weón, me quedé sin munición que lanza cohetes. Yo digo que el Fire de las armas con cohetes se me acuerdo. Fire, se me acuerdo esa pistolita clásica que trae en la feria. Una vez, no está mal. Estuvo difícil, weón. Snake, the truck is headed up the mountain road past the tunnel. So it was nukes after all. What now? Their main base is up ahead. I better hurry after them then. But Kaz, if I don't get moving, it'll be too late. All right. I guess you never did let dangerous assignments or risk aversion get in your way. How do I get inside the mountain? I can forget about the tunnel. Yeah, the tank took care of that. Any other routes? Why don't I let a local expert take over? Snake, you need a way into the mountain? Yeah, got one. Let's see. Do you remember that precinct I was in? In the village, right? Right. Go back to the village and head north. There is a bridge that connects to the mountain road. It crosses over a gorge. That's probably the best way. Ahora que lo pienso, los uniformes de Solid y Snake son diferentes. Uno se ajusta al cuerpo de Solid y el de Boss es un uniforme algo inflado de mierda. Es que sí, porque recordemos que Solid viene de una época más actual. O sea, él empezó en los 90 y algo. Y pues llegamos al 2000 con Solid. Y Big Boss es más antiguo, de los años 60. Ahora estamos en los 70. Y después llegaríamos a los 80. Con Rock Zero y Phantom Pain. Pero será historia para otro costal, porque después de esto tenemos que ir volver a tomar la historia de Solid. Pero por ahora nos enfocamos en Big Boss. Could just be a storage igloo for explosives, or maybe some kind of research facility. What do they hope to accomplish by bringing the nukes there? First things first, get past that barricade north of the village. Looks like the only way through is the noisy way. You'll have to blow it up. Vale. Intercambiar personal con otros jugadores son... Ya, eso es para el modo online, cosa que no tenemos. Curry picante, qué rico. Nice.
Otro más que se va al calabozo, no mames. Este obviamente se va a ir. Y tenemos muchos soldados ya, así que de combate ya tenemos muchos. Así que... deberíamos dejarlo en... No, ya dejémoslo en combate. Ya vaya. No se puede, bueno. Guardar. ¿Y se calman los que llegan al calabozo? Sí. Tiene que pasar un poquito de tiempo. Según tengo entendido. Snake, I've got just the explosive to bust through that barricade. C4. We finished developing C4 charges. Take some with you. Vale, aquí hay que sí o sí llevarse una explosión C4, así que no cambiar de equipo. Marcador suministro, apoyo colocar cuando es. Con esto podemos recibir municiones. Había olvidado que esto también lo tenía. Ellos lo usaban cuando peleamos con el tanque, pero bueno, ya que cosas que no hicimos. Francotirador, sin asalto, por si acaso. Ya lo demás estamos todo bien, está todo ok. Se pasaba rápido el juego, ¿no? Quiero pasármelo rápido, pero este juego es largo igual. Por eso va a haber muchos directos de este juego. Sí, acá. Pero no mames, wey, no, pero wey. Me puse el C4, weón. Me puse el C4, wey. Está puesto, weón. No puedo, no mames. Pero si tengo puesto el C4. Hostia puta. No puedo avanzar, güey, no puedo avanzar. Güey, ustedes lo ven, claramente ustedes lo ven. Está puesto el C4. Está puesto el C4, güey. No mames. ¿Qué más quieren, güey? Está puesto el C4, ¿qué más quieren, güey? Hijos de puta, weón. No me deja. Wey, es como... Me dice como que si no tuviera el C4, wey, pero si lo tengo, wey. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, wey? No, tenemos un gran problema, gente. Esto es una misión principal. No podemos hacerla. No sé por qué. Ok, Peace Walker me está resultando bastante tedioso ahora sacarlo en directo, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a dejarlo hasta acá y voy a ver qué puedo hacer para solucionarlo. Si encuentro una solución, continuaremos, obviamente. Pero si no encuentro una solución, voy a tener que saltarme Peace Walker, cosa que detesto, pero detesto de todo corazón hacerlo, porque la verdad es un juego que vale la pena y tiene mucha historia buena. Y no quisiera saltarme. Voy a ver si puedo resolver este asunto, porque no entiendo por qué no me deja hacer la misión, siendo que tengo los materiales necesarios, tengo C4. Es como que es raro. Vale, gente, si no logro solucionar esto al siguiente día, vamos a tener que saltarnos este juego y jugar directamente al Metal Gear Solid 4. Y tendré que yo spoilearlos lo que pasó en este juego.
Pero si logro solucionarlo, ya yo les avisaré en un directo, o mejor sacaré un video rápido, informativo respecto a Peace Walker, ¿ok? Lamento mucho las molestias, gente, no es mi intención, es culpa del emulador, porque mi PlayStation 3 no pasaba esto. Es un error del juego. Vale, gente, lo dejamos hasta acá, porque no me queda de otra. O sea, si no puedo continuar, ¿qué le puedo hacer? No hay mucho que puedo hacer. Así que eso, gente, gracias por pasarse. Lamentablemente no fue como yo esperaba el directo, pero bueno. En fin, una pena, porque yo quisiera pasarme este juego. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Gracias por pasarse. Dale like, suscríbanse y todas esas mamadas. Para los que no están. Comenten y todas las cosas. Vale, nos vemos. Bye bye.